Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí el temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá, por tus juicios. Andad alrededor de Sión, y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte.
Hermanos, Dios nos bendiga. Es para un servidor una bendición muy grande el poder compartir una vez más con ustedes la palabra del Señor. Agradezco de sus oraciones en favor de la recuperación de un servidor del COVID-19. Damos gracias a Dios por la recuperación y porque el proceso fue por lo demás benigno y sin secuelas permanentes. Agradezco sus oraciones y bendecimos a Dios por todo esto. Voy a invitarles que mantengamos nuestras Biblias abiertas en el Salmo número 6, que es la base de nuestra reflexión en esta hora. Vivimos tiempos de zozobra por la pandemia, tiempos en los que debemos decidir conscientemente vivir entre los extremos de la paranoia y la indolencia, entre la histeria y la irresponsabilidad. Pero la enfermedad es una experiencia universal y muchos de los más grandes siervos de Dios parecieron especialmente vulnerables a ella. Esto es especialmente relevante en este tiempo porque hoy en día, como dice John Piper, nuestra visión de Dios en relación con el mal y el sufrimiento ha demostrado ser frívola. La Iglesia no ha invertido su energía profundizando en el insondable Dios de la Biblia. Contra el abrumador peso y la seriedad de la Biblia, gran parte de la Iglesia ha optado por hacerse superficial y orientada al entretenimiento y por tanto exitosa en su irrelevancia frente al mal y al sufrimiento masivo. Carlos Spurgeon murió a los 58 años, víctima de un problema renal y de un corazón roto por una pesada carga pastoral. Turbado por su enfermedad, Spurgeon decía en sus cartas desde el sufrimiento: las acometidas de la enfermedad son misteriosas. Cuando el Señor está usando un hombre para su gloria, es frecuente que le hiera súbitamente y suspenda su utilidad. Tiene que ser algo bueno, pero la razón de esto no se ve por ningún lado. Felizmente para nosotros, nuestra dicha no depende de nuestro entendimiento de la providencia de Dios. Somos capaces de creer lo que no somos capaces de explicar y nos contentamos con dejar 1000 misterios sin resolver antes de tolerar una sola duda en cuanto a la sabiduría y la bondad de nuestro Padre Celestial. Obviamente Spurgeon no fue el único santo enfermo. Se cree que David escribió este salmo cuando, postrado en la cama, transformó su difícil situación en un medio para su propio crecimiento. David capitalizó su experiencia, así que qué bendiciones nos enseña a suplicar la plegaria de un enfermo. Les invito a considerar las respuestas que el texto nos ofrece. La primera de ellas es que este salmo nos enseña a suplicar por misericordia y sanidad. Desde hace milenios la enfermedad ha representado un misterio para los hombres. Es la razón del surgimiento del mito de Pandora. Con el paso de los años se buscaron explicaciones más racionales de la enfermedad e Hipócrates creía que era producto de aquello a lo que él llamaba discrasia, es decir, del desequilibrio de los humores del cuerpo. Los hebreos, por su parte, creían que la enfermedad era mucho más que un problema físico. Creían que era la expresión del juicio de Dios y que o provenía de la acción directa de Dios o de algún ángel o del adversario. Obviamente hay personas que siguen pensando así. Mi paisanita Carmen Salinas dijo respecto al coronavirus: eso es lo que les está pasando a los chinitos por andarse comiendo los perritos y los gatitos. Oye, no juegues, por eso les dio esa enfermedad. No es un castigo de Dios nuestro Señor, la vida los castigó. Palabras por las que después la mujer tuvo que disculparse formalmente ante la Embajada de la República Popular de China. Y es que el reclamo de la Embajada china tiene razones históricas. Si un lugar del país sabe lo que es el genocidio, es la ciudad de Torreón. Ese fue el pecado original de mi ciudad, la matanza más grande de ciudadanos chinos en el Nuevo Mundo. Felizmente no todos fueron asesinados, muchos escaparon o fueron protegidos por piadosos anónimos, y es la razón por la que tengo primos apellidados Fong. Pero la mayoría de los infectados por coronavirus no comen perro, ni comen murciélago mal cocinado, como dice el Tuca Ferretti. En el marco del brote de la peste negra en Wittenberg, y desde su casa convertida en hospital, Martín Lutero decía que la pandemia podía llevarnos a algo más que la idea del juicio divino. En su carta titulada sobre si se puede huir de una plaga, Lutero decía:
podemos estar seguros de que el castigo de Dios nos ha sobrevenido no solo para castigarnos por nuestros pecados, sino también para probar nuestra fe y nuestro amor. Nuestra fe en que podemos ver y experimentar cómo vamos a actuar hacia Dios, y nuestro amor para que podamos reconocer cómo debemos actuar hacia nuestro prójimo. Con todo, el judaísmo sigue viendo una conexión directa entre la medicina y la religión, entre el cuerpo y el alma. Enseña que el cuerpo pertenece a Dios, que es un préstamo que Él nos concede para la vida terrenal, de modo que cuidar del cuerpo, es decir, mantenerlo limpio y sano, es un deber religioso a través del cual honramos al Creador. Es, utilizando vocabulario evangélico, un asunto de mayordomía. Pero regresando a nuestro texto, el Salmo 6 es el primero de los llamados salmos penitenciales, es decir, de esa serie de salmos que tienen como motivo el arrepentimiento y la súplica del perdón. Esa es justamente la razón por la que el salmista principia rogando: no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu ira. Obviamente David tenía una clara conciencia de pecado. Su plegaria era tanto una confesión como una súplica. Esta convicción imprimió su sello característico al lamento y la oración ardiente de súplica del salmista. Invocó 8 veces el nombre inefable. Utilizó 7 imperativos de súplica para clamar al Señor: no me reprendas, no me castigues, ten misericordia de mí, sáname, vuélvete, sálvame, etc. Para David, la ira divina equivalía a la separación, al rechazo y al olvido de Dios. Esa ira era terrible y estremecía la tierra y derrumbaba las montañas, como dice Jeremías en el capítulo 10 de su profecía. Era irresistible, como dice Job en el capítulo 9 de su libro. Consumía a los hombres hasta hacerlos desfallecer, dice el Salmo 90, y por tal motivo David suplicaba que Dios alejara su ira y curara su enfermedad. La expresión que se traduce como enfermo, la palabra hebrea umlal, significa literalmente estar marchito y se utiliza en Isaías capítulo 16, versículo 8. Describe huesos dislocados, aliento entrecortado, ánimo espantado. El salmista se veía pues al borde de la muerte y entonces clamó: sáname. Pero resulta inevitable preguntar: ¿existe necesariamente una relación entre el pecado y la enfermedad? La respuesta es no. Es verdad que existen estilos de vida, prácticas e incluso profesiones de riesgo. No debe ser ninguna sorpresa que una carrera de tabaquismo termine con enfisema pulmonar o cáncer. No es raro que las personas promiscuas terminen con enfermedades de transmisión sexual o inestabilidad emocional. Si a estas alturas alguien sigue creyendo que el refresco de cola es el refresco oficial del cielo, como algunos dicen, puede terminar sufriendo sobrepeso o gozando de la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que beben refresco de cola, porque más pronto verán a Dios. También es cierto que los trabajadores de la salud están expuestos a mayores riesgos que el resto de la población. En todo el mundo, nuestro país es la nación con la mayor tasa de muertes por COVID-19 entre el personal médico y de servicios hospitalarios. Es la razón por la que recientemente en Querétaro un médico decía a su suegro, al que llamaba compadre: compadre, todos mis amigos han muerto de COVID-19, de todo el grupo solo quedo yo. Y el suegro le respondió: ay compadre, lo bueno es que usted y yo no somos amigos, nomás somos compadres. Pero el Señor Jesús nos enseña que no necesariamente existe una relación de causa-efecto entre el pecado y la enfermedad. Ante la pregunta de si cierto hombre había nacido ciego por su propio pecado o por el de sus padres, el maestro dijo: no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora sabemos que las enfermedades son producto del ambiente, de la exposición a agentes patógenos, de procesos degenerativos, de la herencia, etc. Pero hay algo en lo que los protagonistas de la Biblia tenían razón. Aunque la enfermedad no venga del juicio de Dios, no por ello escapa de su control. Por esa razón, Martín Lutero decía en su comentario a los salmos penitenciales: en todos los sufrimientos y aflicciones el hombre debe dirigirse primeramente a Dios,
aceptando y reconociendo el hecho de que todo es enviado por Él, sin importar si proviene del diablo o de los hombres. Así lo hace el profeta en este salmo, nombra sus padecimientos, pero primero acude a Dios y acepta el sufrimiento como mandado por Él, pues esta es la manera en que se aprende la paciencia y el temor de Dios. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este salmo, y es que este salmo nos enseña también a suplicar por consuelo. Corrie ten Boom y su hermana Betsy fueron dos cristianas holandesas que protegieron a perseguidos durante la ocupación alemana de su país. Independientemente de su origen o ideología, es decir, sin importar si eran miembros de la resistencia o judíos, ellas les ofrecieron refugio en la pequeña relojería familiar. Cuando la Gestapo las descubrió, fueron enviadas al campo femenino de Ravensbrück, y en ese lugar las hermanas vivieron humillaciones y calamidades indecibles. Un día, mientras caminaban entre el lodo del campo, Betsy dijo a Corrie: «Cuando salgamos de aquí, tenemos que hacer algo por esta gente». Corrie pensaba naturalmente que Betsy hablaba de los demás presos que eran sus compañeros de sufrimiento, pero no era así. Betsy se refería a los brutales guardianes y a todos los que se dedicaban a hacerle la vida miserable. Corrie escribiría después: «Y me preguntaba no por primera vez qué clase de persona era esta hermana mía y en qué caminos andaba mientras yo arrastraba los pies a su lado». Betsy estaba viviendo en lugares celestiales, y aunque sus pies físicos estaban en el campo de concentración nazi. Betsy murió en Ravensbrück, y al terminar la guerra, Corrie fue a Alemania a predicar el evangelio por las calles, donde se encontró con uno de los guardias más brutales del campo de concentración. Él le dijo que se había convertido a Cristo y que sabía que Él lo había perdonado por todas sus maldades, pero necesitaba que ella también lo perdonara. Ella le dio entonces la mano y dijo: «Durante un momento largo nos estrechamos las manos, el antiguo guardia y la antigua prisionera. Nunca había sentido tan inmensamente el amor de Dios como lo sentí entonces». Corrie anduvo el resto de sus días caminando en las sendas de su hermana. En 1967, la institución judía Bat Hashem la reconoció con el título de justa entre las naciones. Decimos esto porque en tiempos de crisis demandan de consuelo y esperanza. En nuestro salmo el enfermo declara: «Mi alma también está turbada, vuélvete, oh Señor, libra mi alma. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas». Aunque la palabra consuelo no aparece en este texto, es claro que las lágrimas y el dolor del salmista apuntaban a él, al consuelo de un Dios que tiene el amor y el poder suficientes para prestar consuelo y fortaleza necesarios a sus hijos bajo cualquier circunstancia. David lo sabía y dijo: «El Señor sustentará al justo sobre el lecho del dolor, mullerá su cama en la enfermedad», lo dice en el Salmo 41, versículo 3. Sustentar significa sostener o defender, de lo que Carlos Spurgeon decía: «Los brazos eternos sostendrán su alma como manos amigas y almohadas blandas, y apoyarán el cuerpo del enfermo». Qué tierna y amorosa es esta imagen. Qué cerca trae a nuestro Dios a nuestras dolencias y enfermedades. ¿Quién ha oído esto de los antiguos dioses paganos? Este es el lenguaje particular del Dios de Israel. Si Él se digna en atender y cuidar personalmente a los hombres buenos, si hiere con una mano, sostiene con la otra. Oh bendito desmayo cuando uno cae en el pecho del Señor y es sostenido por sus brazos. Esta ha sido la certidumbre de los santos de todos los tiempos. Edwin Paxton Hood, un predicador inglés del siglo XIX, dijo al respecto: «Un día fui a visitar a un querido amigo moribundo y le dije: ¿cómo se encuentra hoy?». Y él me contestó: «Mi corazón descansa dulcemente en 3 almohadas, un amor infinito, un poder infinito y una sabiduría infinita». Y en esa misma línea de pensamiento, Matthew Henry decía: «Dios no ha prometido que sus siervos estarán exentos de enfermedades,
ni que la enfermedad se detendrá en las puertas mismas de la muerte, pero sí ha prometido que les dará gracia para soportar la aflicción y esperar con gozo el resultado. El alma podrá así estar tranquila por medio de la gracia, mientras el cuerpo yace adolorido. ¿Pero de dónde vendría el consuelo del salmista? Antes que nosotros, el escritor sagrado ya había formulado y respondido a esa pregunta. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Aunque el socorro divino no siempre vendrá en la sanidad, vendrá siempre con la manifestación de la presencia de Dios, de lo que Jonathan Edwards, tal vez el norteamericano más grande de todos los tiempos, decía: Dios es el mayor bien de la criatura razonable. El disfrute de Él es nuestra felicidad propia y la única felicidad con la que nuestras almas pueden ser satisfechas. Ir al cielo y disfrutar completamente a Dios es infinitamente mejor que las comunidades más placenteras aquí, mejor que padres y madres, esposos, esposas, hijos o la compañía de cualquiera o todos los amigos terrenales. Estas no son más que sombras, Dios es la sustancia. Estos no son más que rayos dispersos, Dios es el sol. Estos son solo riachuelos, Dios es la fuente. Estos son solo gotas, Dios es el océano. Por tanto, es apropiado pasar la vida como un viaje hacia el cielo. Donde está Dios, como diría alguien, es el cielo, porque Dios es el cielo. Hay una tercera y última enseñanza en el texto, y es que el Salmo nos enseña también a suplicar por la bendición de la paz. Finalmente, el salmista ruega por su liberación de la mano del enemigo, suplica por la bendición de la paz. Como sabemos, los salmos retratan las realidades que entretejen la existencia humana y hablan también de las enemistades. Es evidente que el salmista hablaba aquí de enemigos que seguramente buscaban capitalizar su vulnerabilidad. Lutero dijo al respecto: sobre los enemigos del enfermo podemos hacer dos observaciones complementarias. Los rivales aprovechan la enfermedad y debilidad del paciente, y el paciente se vuelve más sensible a la hostilidad y a la rivalidad. Sin embargo, si bien los enemigos ocupan un lugar importante en este salmo, es imposible identificarlos. El texto no provee la más mínima información que pueda arrojar luz sobre la cuestión, pero la experiencia nos enseña que los enemigos del enfermo no necesariamente son externos, pueden estar dentro de nosotros mismos, pueden venir en el oleaje emocional que azota al hombre atribulado, y uno de nuestros mayores enemigos suele ser el temor. Toda enfermedad tiene aspectos emocionales y sociales que influyen en su aparición, manifestación, curso y pronóstico. Enfermar significa enfrentar un mundo negado y desconocido. Cuando enfermamos experimentamos una serie de reacciones emocionales antes y después de los procedimientos médicos que pueden derivar en ansiedad, depresión, problemas de adaptación e incluso rebeldía. Es frecuente el miedo a lo desconocido, al dolor, a la posibilidad de no sanar, a la destrucción del cuerpo, a la pérdida de la independencia y a la muerte misma. El panorama se complica por los efectos inherentes de ciertas enfermedades. Los males cardíacos, como arritmias o problemas coronarios, producen ansiedad y constante temor a la muerte. La insuficiencia respiratoria produce ansiedad aguda. El diagnóstico de cáncer produce miedo. Las enfermedades de transmisión sexual generan miedo y sentimiento de culpa. Las dolencias crónicas como la insuficiencia renal, la artritis o la diabetes producen respuestas que van desde la aceptación a la negación o al rechazo al tratamiento. Si a eso le sumamos la pérdida de la privacidad, cuando uno entra al hospital lo primero que sucede es que le quitan la ropa. Cuando uno piensa en los miedos a las cirugías u otros procedimientos, al ver la muerte de otros pacientes, entendemos la escalada de la ansiedad de los enfermos. ¿Cuál fue entonces la respuesta de David? Se remitió a Dios y se colocó a su lado, puso su confianza en Él y dijo:
El Señor ha oído la voz de mi lloro, el Señor ha oído mi ruego y ha recibido mi oración. Si atraviesa usted un episodio de desesperanza, confiéselo a Dios. Dígale que lo perdone por no poder confiar. Dígale como aquel atribulado que dijo al Señor Jesús: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. En suma, es innegable que un aspecto importante de la mayordomía cristiana es el cuidado de la salud. Debemos cuidar nuestro cuerpo, justamente porque no es nuestro, es un préstamo de Dios. Pero nos guste o no, la enfermedad forma parte de la vida y la hace fugaz. Job decía sobre esto: el hombre nació de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como una sombra y no permanece. David conoció la enfermedad y en algún momento usted y yo tendremos que pasar por ella. Claro, hay de enfermedades a enfermedades. No es lo mismo un catarro simple que una neumonía. Pero si Dios permite que vivamos una prueba así, solo apelamos a su misericordia y a su paz. Esa paz de la que San Pablo decía sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien dijo William MacDonald al respecto: es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente del mundo no la puede entender en absoluto. Incluso los cristianos que la poseen encuentran un maravilloso elemento de misterio en ella. Se sienten sorprendidos por su propia falta de ansiedad ante las tragedias o ante las circunstancias adversas. ¿Cuál fue entonces la respuesta de David? Se remitió a Dios, se colocó a su lado, puso su confianza en Él y dijo: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi lloro, el Señor ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Como conclusión, seguramente nuestro primer contacto con el COVID fue algo parecido a la noción que tenemos de lugares que están al otro lado del mundo pero nunca hemos visto. Sabemos que están allí, sin embargo. El virus estaba en el lejano oriente, en China, al otro lado del océano, pero poco a poco se fue haciendo algo más cercano y tangible. Arribó en aviones al país, llegó al estado, a la ciudad, al barrio, y de pronto los enfermos tenían nombre y apellido. Cuando supe del contagio primero y de la muerte después del doctor Emilio Escobar, pastor de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, quedé aturdido. Lo conocí hace 39 años y siempre fue un varón pasado por la plomada, un cristiano sincero, un profesional de la medicina altamente laureado y reconocido, y a pesar de eso una persona sencilla. Como amigo era un amor y como pastor aún más, pero siendo honestos, como predicador era un puño de hierro envuelto en un guante de seda. Era un caballero en toda la extensión de la palabra, pero cuando subía al púlpito se convertía en un secuestrador que te atrapaba y no te soltaba hasta que te rindieras a aquel a que había secuestrado su corazón y su vida. Cuando supe de su gravedad sentí lo que dijo Martín Lutero en cierta ocasión: no podía dejar de sentir vergüenza por mi propia vida. Pensé entonces en voz alta: Señor, ¿cómo puedes llevarte a un hombre como él? Y entonces recordé que Dios es dueño de todo y que Él puede hacer lo que quiere con lo que es suyo. Y que si lo pensamos mejor, el pastor Escobar está muy bien. La última vez que él predicó, dijo en el púlpito: y los que vamos a morir en esta pandemia, pues nos vamos con el Señor. ¿Quién creería que era justamente lo que iba a suceder? Pero una vez más, nos guste o no, la enfermedad es ineludible. David la sufrió y en algún momento usted y yo también pasaremos por ella. Pero si, como Pablo dice, a los que aman a Dios todo les ayuda para bien, lo importante no es la enfermedad, sino lo que vamos a hacer con ella. Es decir, qué nos enseña sobre Dios y la vida, sobre nosotros mismos y sobre nuestras prioridades. Si Dios nos permite vivir la adversidad, Él tiene propósitos. El reverendo John Piper escribió un artículo
al que tituló No desperdicies tu cáncer, en el que propone 10 ideas concretas para capitalizar la experiencia de la enfermedad, ideas que pueden ser la mejor conclusión de esta reflexión. Pero Piper no hablaba como un teórico de la salud. En la introducción de su documento dice abiertamente: estoy escribiendo estas palabras en la víspera de una cirugía de cáncer de próstata. Creo en el poder de Dios para sanar, por medio de un milagro o de la medicina. Sé que es cierto y bueno orar por 2 tipos de cura. El cáncer no es desperdiciado al ser curado por Dios. Él recibe la gloria. Este es el porqué del cáncer. Pero la cura no es el plan de Dios para todos. También existen muchas otras formas de desperdiciar su cáncer. Estoy orando por mí y por usted para que no desperdiciemos el dolor. Lo que John Piper dice sobre el cáncer puede aplicarse a cualquier enfermedad grave, así que podemos cambiar el nombre cáncer por cualquier enfermedad sin que el mensaje sufra pérdida. Vale la pena leer el texto completo, del que solamente voy a compartir una síntesis. El reverendo Piper dice: 1. Desperdiciarás tu enfermedad si no crees que fue diseñada por Dios con un propósito. 2. Desperdiciarás tu enfermedad si la percibes como una condena y no como un regalo. 3. Desperdiciarás tu enfermedad si buscas alivio en las posibilidades estadísticas y no en Dios. 4. Desperdiciarás tu enfermedad si te niegas a pensar en la muerte. 5. Desperdiciarás tu enfermedad si luchas contra ella solo para seguir vivo y no para anhelar más a Cristo. 6. Desperdiciarás tu enfermedad si dedicas más tiempo leyendo acerca de ella que leyendo acerca de Dios. 7. Desperdiciarás tu enfermedad si dejas que te conduzca a la soledad en vez de profundizar tus relaciones. 8. Desperdiciarás tu enfermedad si te entristeces como los que no tienen esperanza. 9. Desperdiciarás tu enfermedad si continúas pecando como antes. Y 10. Desperdiciarás tu enfermedad si no la usas para testificar. Una vez más, hermanos, una bendición compartir la reflexión en la palabra de Dios, de este texto, especialmente en este tiempo. Que Dios hable a nuestra vida por medio de él. Oremos al Señor. Gracias, Padre, porque nos permites meditar en tu palabra. Queremos rogarte que ella haga todo aquello para la cual la envías, en el nombre de Cristo. Amén.